Y el evangelismo. Hemos visto la base, los cimientos de la apologética, de 1 de Pedro 3, versículo 15 en particular. Hemos visto el cómo de la apologética, haciendo esas preguntas, utilizando las herramientas que tenemos. Y hemos visto el recomendar al contextualizar en la apologética. Pero falta uno más. Y es uno sumamente relevante para nosotros, para nuestro tema. Busquen en sus Biblias, 1 Corintios 15, probablemente ya estáis ahí. Pablo empieza en este capítulo para ayudar a sus hermanos, a todos los santos, vemos en el primer versículo, hermanos dice en el versículo 1, en el primer capítulo, dice a los santos, les ayuda a entender la causa, a entender lo que causa que este mensaje del Evangelio sea excepcional, único, exclusivo, esencial, importante, importantísimo. Pero empieza dando un resumen, un breve resumen de este mensaje antes de entrar en su tema principal en el resto del capítulo, la resurrección de Cristo. Ese es su tema principal de este capítulo. Veamos este breve resumen, los versículos 3 al 4. 3 al 4. Primero simplemente unas observaciones. Dice en el versículo 1 y el versículo 3, ya recibisteis primeramente, ya se les había predicado este mensaje antes. Lo voy a leer. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que vemos es que este mensaje no es algo secundario, sino primario para el apóstol Pablo. En el segundo capítulo de este mismo libro, en el versículo 2, él dice, me propuse no saber cualquier otra cosa de vosotros, excepto que Cristo y Él crucificado. No quiero saber nada más, excepto esto. No quiero hablar de otra cosa, excepto esto. Esto es primordial, esto es principal para Pablo. No avanzamos a mejores verdades o verdades más profundas. Nos quedamos en este mismo mensaje. Este libro, esta biblioteca de 66 libros que tenéis, es un solo mensaje, es una sola historia y gloriosa. Es enorme. Luego en el versículo 3 dice que no es de Pablo. Ese mensaje él mismo lo había recibido. Él no lo había inventado o cambiado. No es como la Caperucita Roja, ¿no? Que alguien se lo inventó en algún momento. No se lo ingenió él ni otro. No es una construcción humana porque es algo divino y de valor supremo. Y luego nos empieza a dar este pequeño resumen, o lo llamamos un credo. ¿Qué es un credo? Un credo es una declaración de fe. Una declaración de fe. Nos dice lo que es verdad de alguien o algo, pero en una forma resumida. También es un compromiso personal, porque indica que proclamamos este mensaje, y aquí planto la bandera, de aquí no me muevo como los conquistadores cuando llegaban, esto es mío, yo creo esto. Y también es conciso un credo para captar la atención. En otras palabras, presta atención. Esto es, si quieres saber un buen resumen del Evangelio, memoriza estos versículos. Aquí está muy compacto el Evangelio. Y con este credo nos presenta 4 afirmaciones que causa que este mensaje destaque y sea esencial para vivir la vida cristiana. Primero, la primera afirmación, que Cristo murió. Que Cristo murió. Pablo empieza con la persona de Cristo porque sin Él no hay Evangelio. Es irreemplazable. No podemos poner a otro en su lugar. Ahora, Pablo pudo haber utilizado el nombre Jesús, pero decidió utilizar el título, Cristo. Yo antes pensaba que Cristo era el apellido de Jesús, no Jesús Cristo. Pero no, es un título para designarle como rey, como ungido, elegido, escogido por Dios, para ser el Mesías, el Salvador nuestro. El rey esperado que todo el Antiguo Testamento ha estado buscando. El rey, Cristo, ha llegado. Él es exclusivo. En otras palabras,
Esto no es una nueva fe, es un cumplimiento del Antiguo Testamento, de lo que estaban buscando estos hombres en el Antiguo Testamento, anhelando la llegada de la persona que iba a aplastar la serpiente, la cabeza de la serpiente. Ha llegado. Es Jesús. Jesús es el único que por diseño de Dios puede satisfacer la ira del Padre y restaurar nuestra comunión con Él. Cristo es la encarnación de Dios, es la revelación de Dios a este mundo. Y en un sentido real, podemos decir, Dios es el Evangelio. Dios el Padre manda a Dios el Hijo. No hay Evangelio sin Dios el Hijo. No hay otro que vivió sin pecado, en perfecta obediencia al Padre. Solo Cristo. Veamos la segunda afirmación de este credo tan importante. Murió por nuestros pecados. El Evangelio es de suprema importancia por su mero propósito. El propósito muestra que Dios va en dirección al ser humano y muere por él para restaurar su relación con la humanidad. Dios abona nuestra deuda por haber violado la santidad de Dios. En otras palabras, cuando no pagamos lo debido a Hacienda, o vemos pornografía, o decimos una mentira piadosa, una mentira blanca, somos cotillas. Dios es quien es primero ofendido, antes que cualquier otra persona. Dios es el que es primero ofendido. Y Él es quien está más a disgusto con nuestro pecado. Aún así, en su gracia, provee la única solución para restaurar nuestra relación con Él, a través de su Hijo. Y es aquí donde vemos que el Evangelio, hemos dicho antes, solo es buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. Somos pecadores, de pura cepa. Hasta lo más profundo, somos pecadores. Pero Cristo murió por nuestros pecados y logró lo que tú y yo nunca en 1000 vidas podríamos conseguir. La verdad es que la religión nos enseña otra cosa. Nos presenta a un Dios encima de la montaña y el hombre procurando llegar hacia la cima, hacia donde está Dios. O incluso, algunas religiones, ser Dios. Haz buenas obras, subiendo un peldaño a la vez, y llegarás a Dios o a ser Dios. El Evangelio de Cristo es radicalmente lo opuesto. Dios desciende de la montaña en dirección al hombre, pero ¿qué está haciendo el hombre? No está intentando subir la montaña, está huyendo de Dios. El Evangelio es lo opuesto que la religión. Aquí un pequeño comparativo que creo que os ayudará. ¿Qué dice la religión? La religión te dice, obedece y serás aceptado. Vamos, tú puedes. Esfuérzate un poquitín más y Dios te va a querer. ¿Qué dice el Evangelio? Eres aceptado, confía. Y por tanto, obedeces. Porque entiendes ahora ese amor incondicional. Ahora obedeces. La religión te dice, eres una buena persona. Claro que me amará. Mientras que dice el Evangelio, eres mala persona, pecadora. Cristo ama pecadores, malas personas como tú y yo. No hay dos clases de personas, los buenos y los malos, como decía el pastor David. No, hay malos, punto, pelota. Si quieres compararte a otros, siempre vas a encontrar a alguien peor que tú. Y es lo que normalmente hacemos, nos comparamos con, claro, la comparación a Hitler, soy un santo. Pero la verdad es que somos pecadores, todos. La religión te dice, haz esto, obra mucho. El Evangelio te dice, hecho, en Cristo, no hagas nada. Cristo ya lo hizo todo, lo ha logrado por ti en tu lugar. La religión es motivado por temor. ¿Has hecho lo suficiente? Ay, no lo sé. Espero que sí. A ver si la balanza tiene suficientes buenas obras. ¿Qué dice el Evangelio? Es motivado por amor.
el amor de Cristo. La religión, ¿qué te dice? Ofrece una relación impersonal, mientras que el Evangelio te ofrece una relación personal e íntima, cercana con Dios. Es esencial entender que Cristo no vino simplemente para ayudarte o para ser tu amigo, aunque es verdad que nos ayuda y sí es nuestro amigo. Su propósito en venir era no solo de vivir, sino de morir para que tú y yo vivamos. Vino a lograr algo, la paga de nuestro pecado. Afirmamos esto, afirmamos que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí plantamos la bandera, esto es mío. Reconozco, admito, confieso mi pecado. Por otro lado, la tercera afirmación es que fue sepultado. Veo que aún estáis apuntando algunas cosas y lo dejo ahí. La tercera afirmación, que fue sepultado. Al principio es un poco raro que Pablo tiene que incluir la sepultura de Cristo en este credo. Pero creo que es importante porque nos da la innegable realidad de su muerte. Jesús, en carne y huesos, fue sepultado en una tumba como un mortal, como un muerto normal. No fingía, no era una ilusión. Algunos sugirieron que realmente no murió, y vamos a ver algunos de ellos, esas sugerencias o teorías. Si es así, entonces ¿por qué fue sepultado? Si no murió, ¿por qué fue sepultado? La sepultura atestigua de su muerte, ya que la práctica normal para los difuntos es esto. Los soldados romanos hicieron su labor certificable y luego aseguraron su entierro, su sepultura. Afirmamos que fue sepultado porque de veras murió por nuestros pecados. Pero no quedó ahí. Y aquí la cuarta afirmación, que resucitó al tercer día. Curiosamente, esta última afirmación ha sido más atacada que cualquiera de los otros tres afirmaciones. Mucho más que su existencia o su muerte. La razón sencilla es esta. Si no hay resurrección, no hay el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es ineficaz sin la resurrección. Pablo nos dice en el resto de su capítulo que estamos sin esperanza y dignos de conmiseración. Sin ello, versículo 19, lo puedes leer. Otros nos pueden escuchar contar el Evangelio sin resurrección y dirán, ay, pobrecitos, pobre de ellos, están tocados. Ellos creen que realmente van a cambiar, pero bueno, dejemos de pensar de esa manera con sus cuentos y sus ideas. Pero hay un sepulcro vacío y tenemos que hacer algo con ello. Está vacío. Pablo dice que sucedió al tercer día. Incluye esta porción porque había una creencia, una tradición en los judíos que enseñaba que el alma no se separaba completamente del cuerpo. De alguna manera el cadáver estaba ahí y el alma permanecía cerca del cuerpo por unos 3 días. Después de 3 días marchaba y de veras estaba muerto. Ese era el pensamiento común de ese día. El alma flotaba cerca. La descomposición entonces había empezado su labor natural y por eso pensamos en la anécdota en Juan 11. Lázaro estuvo muerto ¿cuántos días? 4. Y creo que era Marta que dice, Señor, huele, apesta, es un lugar árido. Sí, el poder del Evangelio hace reversible la muerte, la labor de la muerte. Y luego dice Pablo, conforme a las Escrituras. Es más, lo ha dicho 2 veces. Esta frase es muy significativa y es para dar énfasis al hecho de que esto no fue por accidente. Esto fue a propósito, no es casualidad, es adrede. Con su poder soberano, Dios había controlado todos los eventos de todos los siglos para llegar a este momento propicio. Solo piensa en esto. Si los invasores romanos no estuviesen ahí, ¿cómo hubiera muerto Cristo?
apedreado y no crucificado. Porque la ley judía mandaba eso. Pero gracias a los romanos, Cristo murió en la cruz, cumpliendo con un mandato, una profecía del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo cumple perfectamente por ti y por mí. Es un plan de rescate enorme en las Escrituras. Cientos de años, como dijimos antes, para ti, para mí. ¿Por qué nosotros? Miles de años han pasado, reyes batallando contra reinos, batallas épicas, más grandes que en El Señor de los Anillos, y todo para cumplir con el deseo de Dios, el deseo misionero de redimir al mundo. El Evangelio es de primera importancia porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y son estas afirmaciones que declaramos, ya que nos comprometemos. Sin ella no hay transformación. Entonces, el resto de nuestro tiempo juntos, lo que quiero hacer es tratar con algunas teorías que se han presentado en contra de la resurrección. Y al ver esas teorías, creo que nos va a ayudar a tener confianza en la realidad de la resurrección. Tengo un amigo que ya hace casi un año me preguntó: Johnny, ¿qué tendría que suceder para que tú no creas en este mensaje de la Biblia? Si lo reduces a una sola cosa, ¿qué sería? Y esto fue mi respuesta. Si se pudiese demostrar sin duda alguna que Cristo no logró resucitar de la muerte, entonces mi fe se desplomaría completamente. Este es el sine qua non de la Biblia. Toda la Biblia nos está llevando a este momento climático, a este momento esencial. ¿Vivirá? ¿Vivirá o permanecerá en el sepulcro? ¿Continuará muerto o saldrá vivo? Si Cristo no resucitó, entonces todo lo anterior en la Biblia y todo lo siguiente de la Biblia, Nuevo Testamento, no es más que un timo enorme, un engaño. Mi desafío para mi amigo era que se siente conmigo y vea por sí mismo que hay evidencia suficiente y plena que esto realmente sucedió. Si vamos a rechazar algo históricamente hablando, tiene que haber más o igual cantidad de evidencia a lo contrario para desmentir la resurrección, si es que es una mentira. Mi amigo respondió: pues es posible de que alguien hubiese encontrado y escondido el cuerpo de Jesús. Mi respuesta a él es: claro que es posible. Claro que sí es posible. Pero no nos movemos en el ámbito de posibilidad, sino de probabilidad. Si no, esta mañana no me hubiera subido al coche y venido aquí, porque es posible de que me atropellen, que me maten. Por eso no juego la lotería. ¿Es posible de que gane? Sí, pero muy, muy improbable. Hay otras razones también porque no juego la lotería. ¿Es posible de que un avión se estrelle en el edificio donde vivimos nosotros? Sí, pues entonces vive en el trastero, Johnny. No pensamos de esa manera. Nos movemos en otro ambiente, un ambiente de probabilidades. Entonces la pregunta debería ser: ¿cuál es más probable? ¿Que Jesús resucitó o no resucitó históricamente hablando? Si voy a rechazar algo, tengo que tener, a lo contrario, igual o superior evidencia para rechazar. Quiero ampliar vuestra confianza en esto al mirar algunas de las teorías y ver los problemas con ellas. Así que aquí hay 7 teorías que se han presentado. A lo mejor hay más. La semana pasada me senté con un amigo mío, que es ateo, y es historiador, y empezamos a estudiar estas mismas teorías juntos. Y disfruté de las 2 horas. Él me ayudó con esto muchísimo. Tengo una muy buena amistad con él. La primera teoría, la conspiración.
Yo le dije que él buscase todo lo que pudiese para ayudarme a rebatir, combatir en estas teorías. Esto es una de las teorías más antiguas, históricamente casi imposible de criticar. Es decir, que hay muy pocos que hoy intentan propagar esta teoría. ¿Qué dice la teoría de la conspiración? Dice, el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos u otros y difundieron una mentira. O sea que esto es fraude total, ¿vale? Esta es la versión 1, porque hay otra versión de esto. Entonces, esto es fraude A, luego veremos fraude B. Los discípulos planearon robar y perpetuar la mentira que Jesús resucitó, así podrían continuar esta religión. Esta explicación es de una tumba vacía. Una tumba vacía. Y podéis escribir ahí, tumba abierta. Ya vais a entender luego por qué hago pie o énfasis en esto. ¿Cuáles son los problemas? Primero, ¿qué motivo tienen los discípulos en hacer esto? Los discípulos no se volvieron ricos, no ganaron posición o prestigio, al contrario, ¿qué es lo que sucedió con los discípulos? ¡Murieron! ¿Conviene? No, yo creo que no. Para nada. Otro problema. Los discípulos estaban dispuestos a morir por lo que creían que era verdad. De acuerdo a la teoría, los discípulos entonces mueren por una mentira sabiendo que era una mentira, porque ellos robaron el cuerpo. No es lógico pensar de esa manera. Muchos mueren por mentiras, pero pocos van a su tumba sabiendo que es un engaño. Los mártires de la iglesia primitiva murieron creyendo que lo que vieron y experimentaron como testigos presenciales realmente sucedió. Las mismas personas que propagan la mentira son las personas que ponen el cambio en el mundo y están dispuestos a morir por ello. 3. ¿Cómo hacen que Pablo se lo trague esta mentira? Un enemigo, ¿verdad? Un enemigo de la iglesia. ¿Qué le van a ofrecer? Ven, Pablo. Ven, que te queremos contar algo. Mira, estamos difundiendo este mensaje que Jesús resucitó, pero la realidad es que detrás de ese arbusto tenemos el cadáver de Jesús, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? ¿Cómo van a convencer a Pablo? O al medio hermano de Jesús. ¿Cómo convencen a Santiago que él crea esta mentira? Tenemos su cuerpo por aquí, Santiago, pero mira, te vamos a ayudar a ti a ser cabeza de esta iglesia, de esta mentira. ¿Cómo le convencen? El pasaje donde encontramos esta teoría por primera vez propagada es en Mateo, en el Evangelio. ¿Quién es el que propone esta teoría? ¿Quién? Sí, los religiosos. Le dijeron a los soldados, si alguien te pregunta, di que los discípulos lo han robado. Di que los discípulos lo han robado. La razón por la cual esta teoría se rechaza principalmente es porque los discípulos no pueden haber robado el cuerpo de Jesús y sinceramente predicar su mensaje y morir por ello. Uno de esos discípulos, uno de esos 11 discípulos, en algún momento va a decir, mira, por salvarse el pellejo va a decir, no, yo sé dónde está el cuerpo. Yo no quiero morir. Yo te digo dónde está el cuerpo si es que me dejas a mí vivir. Tomás, Pedro, ¿no? Uno de ellos, pero ni uno. Y si lees el resto de 1 Corintios vas a ver que hay muchísimos que dieron, más de 500, dice Pablo. Otra versión de esta teoría es la teoría versión 2, o fraude B, como quieras llamarlo. La teoría dice que otros que no eran discípulos robaron el cuerpo, pero no eran los discípulos. Alguien más comete este fraude. Y hay normalmente dos opciones que se presentan. Uno es las autoridades religiosas y el segundo es las autoridades romanas.
pero no eran los discípulos. Entonces es similar, porque alguien robó, alguien saca el cuerpo y deja la tumba abierta. Hay una tumba vacía. ¿Cuál es el problema? Las autoridades judías solo tenían que sacar el cuerpo donde lo tenían escondido para desmentir lo que los discípulos estaban difundiendo sobre la resurrección de Cristo. Claro, los discípulos están, no, ha resucitado, ha resucitado. Y de repente los fariseos dicen, ven, que te quiero enseñar algo, que lo tengo aquí guardado. Es mentira pocha lo que están diciendo estos discípulos. Igual las autoridades romanas no quieren una insurrección ni cualquier problema en este lugar tan volátil como Jerusalén, menos durante la Pascua, cuando hay tantos judíos congregados en un solo lugar. Por eso, una vez al año, traían la legión que normalmente estaba acampada en Cesarea Marítima, lo traían a Jerusalén para asegurarse de que no haya una insurrección. ¿Qué harían las autoridades romanas? Sacarían el cuerpo de Jesús y dirían, ven discípulos, no. Aquí tenemos el cuerpo. No difundas mentiras, no causes problemas. Ahora sí, tenemos que preguntarnos, ¿por qué harían tal cosa? ¿Qué ganan? ¿Qué beneficio tienen las autoridades romanas o judías en hacer esto? Nada. No hay motivo para hacer esto. Lo único que explica esta teoría es explicar una tumba vacía. No explica la resurrección. No explica las apariencias de Jesús. No deniega la resurrección por sí solo. Entonces necesita otra teoría combinada con esta teoría. Y si presentamos una segunda teoría, tenemos más problemas. ¿Verdad? El pasaje principal, bueno, no principal, pero hay uno, es Juan capítulo 20, aparece también donde María Magdalena piensa que el jardinero ha ocultado o tomado el cuerpo de Jesús. Piensa que otro lo ha cogido. Juan capítulo 20, 13 al 15. La tercera teoría del desmayo. ¿Habéis escuchado sobre este? Es una de las populares también. Dice que Jesús sufrió un síncope en la cruz y lo sepultaron pensando que estaba muerto. Los soldados romanos le bajan de la cruz pensando que está muerto. No murió allí Jesús en la cruz. En otras palabras, ¿qué tiene que suceder? No muere desangrado, no muere asfixiado y no muere por los soldados. Todo es determinado por la inhabilidad de los soldados de ejecutar su labor correctamente. Y esta teoría es una teoría de una tumba abierta. El origen se encuentra en la autobiografía de Josefo. Muchos acuden a esta autobiografía de Josefo, donde dice que algunos sobrevivieron la crucifixión, donde él vio que 3 de sus amigos, cuando Tácito entró en el año 70 aproximadamente y está devastando a Jerusalén, miles de personas, dice que tantos fueron crucificados que ya no había ni siquiera árboles para crucificar. Pero Josefo vio 3 de sus compañeros ahí colgados y él acude para que los bajen. Y entonces la teoría es, bueno, si algunos pueden sobrevivir como los amigos de Josefo, Jesús también podría sobrevivir. ¿Cuáles son los problemas? Sí, admitimos que 3 de los amigos de Josefo fueron bajados y el proceso fue acortado. Sabían que estaban aún con vida estos amigos de Josefo y se acortó su sentencia. No bajaron a estos hombres pensando que estaban muertos, pensaban que estaban vivos. Y 2 de los amigos murieron después de esto. En el caso de Jesús, no buscaron acortar el proceso, sino apresurar y finalizar el proceso. ¿Veis la diferencia? El segundo. La teoría asume que el soldado tenía que poder verificar si le quedaba vida, tomar su pulso, sacar el estetoscopio y escuchar si hay latido de corazón.
El soldado no tenía que saber sobre medicina, sino solo cómo matar, crucificar a alguien correctamente y que permanezca ahí hasta que se haya cumplido su labor completamente. 3. La crucifixión tenía varios métodos de asegurar o un sistema de controles para asegurar la muerte de alguien. Desangrado era una forma de morir en la cruz. Si no mueres desangrado, mueres asfixiado. Te cansas después de un rato de intentar subir, y no es que no puedes inhalar, es que no puedes expulsar el aire que ya tienes en los pulmones, y el efecto es igual. Mueres asfixiado. Luego tenían huesos rotos. ¿Qué hacen con los dos otros criminales crucificados al lado de Jesús? Rompen los huesos para que ya no puedan subir, impulsar su cuerpo hacia arriba para expulsar el aire. Y otro sistema de control era la lanza en el costado. Esto es una muerte certificada y asegurada. Si los soldados romanos no hacen su labor, su trabajo correctamente, ¿qué sucedía con ellos? Ellos responden con sus propias vidas. Así que te aseguro que ellos se aseguraban de hacer su labor. 4. Los tobillos de Jesús no fueron rotos porque ya estaba muerto. Había sido verificado por los soldados que tenía experiencia en reconocer esto. 5. La lanza no hubiera matado a Jesús, pero sí garantizaba que iba a morir. 6. La teoría no explica cómo logra Jesús salir de la tumba estando en su condición precaria, envuelto en linos, con una piedra cubriendo la tumba y soldados resguardando la tumba. ¿Cómo explicas eso? Y el último, el problema con esta teoría no es médico, sino lógico. No puedes ir de no murió en la cruz a es el Señor del mundo habiendo sido crucificado y resucitado. El argumento es para un Jesús vivo y no un Jesús resucitado, el cual niega el mensaje del cristianismo. No hay forma entonces de tener un mensaje con tanto impacto. Es que no es lógico pensar de esa manera. En Marcos capítulo 15, versículo 44, no específicamente trata con esta teoría, pero sí describe la sorpresa de Pilato. No se sorprende de que haya muerto Jesús, sino que haya muerto tan deprisa. No duró mucho tiempo en la cruz, pero sabían que estaba muerto. Fijo. Cuarta teoría. ¿Habéis escuchado de esta? Teoría de la alucinación. Y esta es probablemente la teoría más popular, hay una igual de popular, pero este tiene muchísimas refutaciones. ¿Qué dice la teoría de la alucinación? Los discípulos alucinaron y por tanto no hubo una resurrección. Esto es una teoría de una tumba cerrada. Tenemos que definir algo aquí. Una alucinación no es una impresión o un delirio. Una alucinación es creado en la mente de un individuo y es pensado ser real, pero no hay un referente externo a él. Como por ejemplo, mi madre falleció ya hace unos 15, 16 años y de repente, hola mamá, ¿cómo estás? Sí, ya sé, te echo de menos. Pero no podéis ver a mi madre. Pero yo estoy alucinando que estoy hablando con mi madre. No podéis verla. Una impresión es cuando veo algo y pienso que es otra cosa. No funciona. Veo una lámpara en mi habitación y pienso que es mi madre. Hay un referente externo. Veo la lámpara y ¡ay! Es mi madre. Ay, no. Enciendo la luz y veo que no. Es una lámpara. Un delirio. También esto es distinto que un delirio, una experiencia de algo que no es real como resultado de algo que no funciona bien en nuestro cerebro, posiblemente por causa de drogas o lo que sea.
la lámpara de repente en mi habitación se convierte en rumbo de color rosa y está volando por la habitación. Es que no hay referente alguno y es totalmente ilógico. Bueno, esta teoría empezó primero diciendo que María Magdalena alucinó por estar tan emocionada en Juan capítulo 20. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Alucinaciones no suceden en grupos. Una persona puede alucinar algo. Muy improbable que alucine lo mismo una segunda vez. Imposible que muchos, cientos, más de 500, alucinen lo mismo y varias veces. Nunca ha sucedido esto. Nunca. 2. Recuerda, ¿posible? Sí. ¿Probable? No. Muy bien. Decir que distintos tipos de personas en distintos ambientes y en distintos tiempos alucinan algo subjetivo, todos sobre lo mismo, es increíblemente improbable. Bien, seguimos. Si fuese el caso, entonces los religiosos, ¿qué hubieran hecho? Hubieran sacado el cuerpo de la tumba para demostrar que Jesús no resucitó y que los discípulos simplemente estaban alucinando. ¿Pero qué sucedió? No hicieron eso. 4. Esta teoría requiere que se explique por qué la tumba permaneció cerrada con el cuerpo adentro. Bien. 5. Alucinaciones no transforman vidas. Fácilmente puedes convencer a esa persona que está alucinando. No están dispuestos a morir por ello. 6. Es improbable que enemigos como Pablo o escépticos como Tomás alucinen de la misma manera que los celosos de esta fe. No estaban emocionalmente conectados a Jesús como sus discípulos, pero algo real les convenció a los discípulos y a ellos. Mi amigo historiador sacó uno más que no había considerado: histeria, donde muchos actúan histéricamente, una histeria colectiva lo llamaba él. Pero normalmente sucede con personas que están emocionalmente conectadas. ¿Pablo estaba emocionalmente conectado? Para nada. Él más bien, ¿qué diría? ¡Qué bien! Me alegro, nos deshacemos de este hombre. Él no quería eso. Otra teoría, el pasaje. Lo encontramos en Lucas 24, 36 al 39. Puede ser alucinación u otra teoría aquí. Probablemente creo que alude a otra teoría que vamos a ver en el futuro, teoría espiritual. Pero continuamos a la quinta. La teoría del doble o la musulmana. ¿Qué dice? No era Jesús quien murió, sino su doble. Una copia de Jesús. Podéis leer ahí en el Corán donde surge esta teoría. Dicen que la noche que Jesús estuvo con sus discípulos cenando, o Judas o otro parecido a él le reemplaza a Jesús y muere en su lugar en la cruz. Dios causa que algo sobrenatural suceda en esta persona y así de esa manera parece a Jesús. Tengo un amigo musulmán que es proponente de esta teoría y hemos conversado algo sobre ello. Le pregunté, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Recuerdas? Es una de esas preguntas que utilizamos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque el Corán lo dice. Bien, pero ¿qué evidencia histórica hay? El Corán fue escrito cientos de años después del Nuevo Testamento. Y por eso, gracias al pastor David, hemos estado viendo la fiabilidad de lo que se escribió en aquella época es lo que realmente es lo que tenemos hoy. Es lo mismo. Podemos estar seguros. Lo único que pueden hacer es intentar destruir la fiabilidad de las escrituras y su transmisión. Dirían que se ha corrompido tanto que no se pueden creer. Esta teoría es una tumba cerrada. Una tumba cerrada. ¿Cuáles son los problemas con ello? Aquí los pongo de golpe.
No hay evidencia alguna de que esto sucedió. Históricamente hablando, no es sostenible esto como probable. ¿Posible? Sí, posible. ¿Probable? No. Tenemos otro problema aún más gordo, y es explicar la corrupción de miles y miles de manuscritos, escritos antes que el Corán, pero recuentan la misma historia de forma uniforme. No hay un proceso de corrupción en estos manuscritos. Es más, hay coherencia entre ellas. Si fuese una mentira, entonces las autoridades hubieran sacado el cuerpo de Jesús, o de la copia, perdón, y desmentirían la resurrección. La tumba sigue llena, pero de otro cadáver. ¿Por qué no sacaron ese cadáver copia? No lo sacaron. No explicaría también cómo Pablo y Santiago serían convencidos de esto. Jesús seguía vivo porque no murió. No lo explica eso. ¿Cómo convences a Pablo? Jesús se le acerca en un momento y dice, mira, ven, que el que murió en la cruz no fui yo estoy aquí. Que, bueno, nos han engañado. No tiene sentido cómo estos hombres serían convencidos. Una sexta teoría, esta teoría musulmana no la encontramos claramente en la Biblia, ¿vale? La siguiente teoría es la teoría de los copiones. La enseñanza de la resurrección no es nada más que una copia. Los cristianos lo robaron de otras mitologías antiguas o leyendas, como a lo mejor habéis escuchado de Isis o Osiris. Hay otras con nociones de la resurrección, y el cristianismo es el único que lo copió y ha durado tanto tiempo. Ha perdurado más años que las otras leyendas y mitos. Pero este es uno más y simplemente han cogido de él. Es una copia. Una tumba cerrada. Tumba cerrada. ¿Cuáles son algunos problemas? Los otros mitos tienen dioses que mueren y resucitan, pero nunca vivieron. No eran personajes verídicos. Hércules, la secta de Isis, nunca vivieron. Si nunca vivieron, no podrían haber muerto ni resucitado. 2. No hay resurrecciones corporales antes de la resurrección de Jesús. Los mitos de la resurrección antes de Jesús no son resurrecciones corporales. Es decir, que eran espirituales, pero no resurrección del cuerpo. Mitos después de Jesús, en el segundo siglo, como el mito de Adonis o el mito de Atis en el tercer siglo, surgen después de Jesús y no influyen en la historia de Jesús. Más bien ellos serían los copiones. Ellos son los que están copiando de la resurrección corporal de Jesús. 3. Si es una leyenda, la resurrección de Cristo se propaga demasiado cerca del evento. Y vimos que una de las copias surge solo 40 años después de los sucesos. Leyendas tardan muchísimo tiempo para desarrollar. En este caso hay personas aún con vida que conocían a Jesús cuando se escribieron los evangelios. 4. Esta teoría no explica una tumba vacía. Aún tienen que explicar por qué la tumba se encontró sin cadáver. ¿Dónde está el cuerpo? 5. Los discípulos entonces murieron por una fabricación copiada de otros mitos o leyendas y lo sabían. Ellos mismos lo copiaron. Pero una persona no muere sabiendo que algo es una mentira, no muere por ello. Una persona sí está dispuesta a morir por una mentira, pero normalmente no lo sabe. Pero si sabes, normalmente confiesas y admites. 6, y otra vez más, ¿cómo convencería esto a Pablo u otros enemigos que se convirtieron al cristianismo? ¿Ves cómo estamos utilizando los mismos argumentos? ¿Posible? Vamos, sí. ¿Probable?
No. ¿Dónde encontramos esto? Lucas 24:11. Pero a ellos les parecieron locura las palabras de ellas. Historias que se recuentan y son expandidas como el juego del teléfono y le están diciendo, vamos, no cuentes más tonterías. Uno de mis amigos era proponente de esto y recuerdo hablando con él los jueves cuando salíamos a andar juntos. Y él me enseñaba sobre estos mitos y empezamos a analizarlos juntos. Pero a lo largo del tiempo él empezó a ser convencido de que esto es una resurrección verdadera. Séptima teoría, la teoría espiritual. ¿Qué dice? Solo era una resurrección espiritual y no física. Esta teoría es sobrenatural y no natural como las teorías previas. La única que es sobrenatural sería la de la musulmana. Una copia, un doble, murió. Este es el Jesús Jedi que algunos han dicho, que vuelve de la muerte, pero solo espiritualmente hablando. Como en Star Wars, ¿verdad? Que tienes ahí algunos personajes. Una visión milagrosa de alguien glorificado. Algunos piensan que es como un holograma enviado por el Padre y Jesús a los discípulos para decirles, mira que estoy bien, tranquilos. Estoy bien. Esto es una visión de mí, que estoy bien en el cielo. Así que algunos tienen visiones después de la muerte de Jesús. Yo recuerdo una mujer un domingo en nuestro salón de nuestra casa, nuestro piso, sacando esta teoría. Estábamos estudiando el libro de Lucas y ella dijo, no, Jesús no resucitó corporalmente, solo era espiritual. Esto es una tumba cerrada. Tumba cerrada. ¿Cuáles son los problemas? En esta teoría no tratan con una tumba vacía donde había un cuerpo físico. Es una tumba que sigue cerrada con un cadáver por dentro. Muchos, dos, vieron y confirman que no era espiritual, sino físico. Tienen que descartar e invalidar todos sus testimonios. Y habían muchos. 3. Tendríamos que ignorar lo que los testigos dicen. En el mundo antiguo, paganos, judíos y cristianos, cuando usan la palabra griega para resurrección, anastasis, siempre significa una resurrección corporal y no espiritual. No debemos cambiar lo que ellos dicen. No seríamos fieles historiadores. Estamos cambiando las palabras, el significado de ellas. Judíos, cristianos, paganos, todos utilizan la palabra resurrección para hablar de un cuerpo verdadero, no espiritual. 4. El entendimiento de los autores del Nuevo Testamento es que era un cuerpo físico. Romanos 8:11, Filipenses 3:21. Encontramos esta teoría en Lucas capítulo 24, 36 al 39. Le tocaron, comió y explícitamente dice que no era espiritual. Explícitamente lo dice. Los discípulos pensaban eso al principio y luego cambiaron de opinión después de usar sus propios sentidos para comprobar que era realmente Él en cuerpo. Cuerpo glorificado, sí, pero era cuerpo. Aquí los pasajes de Romanos y de Filipenses. En conclusión, y leo esta frase de Timoteo Keller. Mandé esto a mi amigo historiador, porque él, aún después de desmentir su propia teoría, sigue diciendo, no creo que Jesús resucitó. Y admite, no es sostenible mi pensamiento, no es probable, pero él sigue pensando lo contrario. Timoteo Keller dice esto, si Jesús resucitó de la muerte, entonces tienes que aceptar todo lo que dijo. Si no resucitó de la muerte, entonces, ¿por qué preocuparte por lo que dijo? El asunto en el cual todo pende no es
si te gustan sus enseñanzas o no, sino si resucitó de la muerte o no. Ese es el asunto mayor. Espero que después de nuestro tiempo juntos analizando las teorías de la resurrección, afirmando las verdades del Evangelio, estudiando en 1 de Corintios 9, 2 de Corintios 10, 1 de Pedro 3, tengamos la confianza para hablar, conversar con nuestros amigos e invitarles a ver las Escrituras, a escuchar, ver quién es Jesús y qué es lo que Él demanda de ti. Mi deseo para vosotros es que salgáis de aquí teniendo esa confianza y invitéis a otros a verlo, a empezar un estudio bíblico con alguien. Léelo. Nadie ha muerto por vergüenza. ¿Vale? Hazlo. Te animo. Es increíble ver a un amigo ir de no creo que Jesús es un personaje histórico a decir yo amo a Jesús. Es impresionante. Oramos. Dios, gracias por haber mandado a tu Hijo. Bueno, quiero comentar rápidamente sobre este tema. Bueno, ya hemos hablado un poco de la parte arriba de esta tabla. Ya tenemos el Nuevo Testamento, tenemos muchos manuscritos del Nuevo Testamento, como hemos comentado esta mañana. Ya hemos hablado del Antiguo Testamento y los libros deuterocanónicos que van a la Vulgata. No comenté la Septuaginta, pero eso es una traducción que hacen los mismos judíos en los siglos I y II antes de Cristo. Hacen una traducción de la Biblia en hebreo al griego y ahí tenemos esta Septuaginta. Supuestamente eran 70 traductores, realmente eran 72 porque eran 12 de cada tribu, y ellos hacen esta traducción. Hay libros que son la traducción es muy mixta. Hay secciones que es una traducción, lo que podríamos decir que es muy fiable, muy buena, y otros sitios que la traducción varía mucho. Incluso hay secciones que si ves una Septuaginta hoy en día, hay libros que tienen la página dividida y tienen dos textos porque hay dos traducciones y no saben cuál es anterior, y entonces ponen a las dos y ahí está. Y esto es lo que realmente empieza a formar la base de la Vulgata, aunque también hay partes de la Vulgata que Jerónimo insiste en volver atrás y traducir desde el hebreo, y no acepta las traducciones de la Vulgata que provenían de la Septuaginta. Bueno, todo esto que nos lleva a la parte de abajo de este cuadro. En la parte que veis ahí en la pantalla arriba, tengo tres grupos. Estos son tres textos, vamos a decir. Primeramente, tenemos el texto masorético, y ya hemos hablado de los masoretas en esta mañana. Estos son estos hombres que copiaban, contaban y pues aseguraban de que lo que decía el texto, eso es lo que ellos copiaban. Este es un texto muy fiable, como hemos comentado en esta mañana, aunque es un texto que obviamente estamos hablando del siglo 6 al 9 o 10 de nuestra era, de la época después de Cristo. En griego tengo dos manuscritos ahí. Primeramente tengo el texto Receptus o Receptus, es el texto recibido, es el texto tradicional, y luego después tengo el texto crítico. Esto es un asunto, una simplificación muy grande. Pero bueno, básicamente el texto crítico intenta pues tener en cuenta todos los manuscritos que nosotros vemos hoy en día del Nuevo Testamento. Si veis, aquí no lo podéis ver, pero si veis aquí en lo que tenéis, veis que el textus receptus o el texto recibido proviene especialmente de un grupo de manuscritos, donde el texto crítico pues intenta tomar en cuenta todos los manuscritos que están a nuestra disposición. Bien, ese tema sería un tema para parar y tomar aquí 10, 12, 15 años para hablar, pero no vamos a hacer eso. Pero os digo esto, cualquier persona que te explica eso y dice, es simple,
te ahorras tiempo y no te escuchas, porque no es simple, es muy complicado. Yo personalmente, yo veo que hay mucha lógica en estas decisiones de las pequeñas variaciones que hay entre manuscritos. La mejor sería, y digo, la mejor depende de tus criterios de lo que es mejor y lo que es peor. Yo personalmente os digo mi postura. Yo soy más del texto tradicional. Ahora, no estamos hablando de grandes cambios, estamos hablando de pequeñas cosas, pequeñas diferencias entre los manuscritos, pero mi postura personalmente, yo suelo terminar más en esa dirección del texto tradicional, el texto Receptus, es el texto que nosotros tenemos detrás de la mayoría de nuestra Reina Valera 60. Pero si alguien está usando otro texto, no estamos hablando de herejía. Pero personalmente no estoy tan convencido de que realmente se ha tomado todas las decisiones correctas en esos juicios para decidir al final qué lectura entendemos como la original y las otras entendemos como modificaciones sobre esta lectura original. Bien, pero esto es importante porque esto nos permite establecer un texto tradicional. Un texto tradicional se puede hacer del texto masorético y el texto Receptus. Todas las Biblias que se empiezan a traducir a partir de la Reforma Protestante, todas las Biblias básicamente que nosotros conocemos provienen de este concepto más o menos, con la excepción de las católicas, que realmente no vienen enseguida, porque puesto que la Iglesia Católica había puesto así contra toda traducción, pues tardan siglos realmente en llegar a hacer traducciones al idioma de la gente. Bueno, tenían la Vulgata, ¿y por qué querían hacer más traducciones? La Vulgata era perfecta. Bueno, así que cuando hablamos de la Reina Valera 1602, ahora me preguntarán, ¿y por qué no estás hablando de la Biblia de Oso de 1569? Porque no era Reina Valera, era Reina solamente. Y luego anterior a eso había otras Biblias, pero todas estas Biblias provenían del texto masorético y luego después el texto recíbico. Y por lo tanto tenemos esa Biblia en 1602, que es donde Reina trabaja sobre el trabajo o Valera trabaja sobre el trabajo de Reina. Luego después varias versiones que nos llevan hasta 1909, que también es la versión que nosotros conocemos como la antigua. Esta también se basa en los mismos textos. Pero a partir de ahí empieza a complicarse la cosa. Bueno, he puesto aquí esa RVSBT, esto es la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. No sé si alguien tiene esta Biblia. Ha salido el Nuevo Testamento, el Antiguo está por ahí por salir en algún momento. Ellos mantienen esta tradición del texto tradicional. Pero notáis que donde pone Reina Valera 1960, que es casi con toda seguridad lo que la mayoría de nosotros tenemos delante de nosotros ahora mismo. Veis que tiene una flecha que proviene de esta tradición del 1602, 1909, pero también tiene otra flecha que viene de otro sitio. El otro sitio es el texto masorético y el texto crítico. Ya entramos a decir, bueno, vamos a empezar a mirar todos estos manuscritos. La Reina Valera sinceramente no tiene mucho, pero no podían resistir. Decir, buah, solo queremos modificar el lenguaje, pero ya que estamos, vamos a hacer alguna cosa más. Perdón que te interrumpa. Mucha gente aquí conoce a Bill Patterson. Sí. Bill Patterson está directamente involucrado en el SBT que acaba de mencionar, que es una especie de Reina Valera, digamos, entre comillas, más pura, dirían algunos. Él es Bill Patterson, que es erudito en hebreo y griego. Él es el erudito principal en sacar esa traducción que dijiste que todavía el antiguo no creo que está en el mercado no está, sí. que yo sepa. Yo estuve en la presentación del Nuevo Testamento, Sí. No sé si estuviste también ahí. No, pero... Pues Bill Patterson está directamente involucrado. Y rápidamente os digo que en mi lenguaje yo no diría más puro, Ya, yo diría más claro. Sí, claro. No, yo diría más claro porque digo lo que es que yo sé que proviene de dónde proviene y tiene algunas cosas que me son interesantes. Han vuelto a poner la cursiva,
que salió en las 60, quitaron la cursiva porque sinceramente estaba mal hecha. O sea, la cursiva ponían cosas en cursiva que no tenían que estar en cursiva y no ponían cosas en cursiva que tendrían que haber estado y dijeron, eso es un desastre, vamos a quitarlo todo y luego después otro lo puede empezar a trabajar. Bueno, ellos están volviendo a trabajar para poner cursiva, me parece interesante. Otra cosa que pueden ser interesantes también, el hecho de que no te condiciona con títulos sobre cada capítulo, puede ser interesante. Para otros igual dicen, no, yo necesito los títulos de ahí porque si no tengo esto no encuentro nada. Pero ellos lo ven como un valor añadido y lo puedo ver como, porque no quiero que nadie confunda lo que es la palabra de Dios y lo que son palabras de hombres. Y yo sé que una mujer en nuestra iglesia me preguntó, dice, ¿por qué tu Biblia no está de acuerdo con mi Biblia? Porque tu Biblia tiene otro título arriba. No, pero eso no es la Biblia, eso es, algún editor ha puesto estos títulos ahí y ellos precisamente con ese pensamiento dicen, fuera los títulos, está la palabra de Dios. Y yo aprecio este y quieren actualizar el 9 por quitarles los les detrás y todos los pronombres que van... Sí. Y parte de su motivación es que en 60, lo que estaba comentando, que ya empiezan a coger de mezclar textos y ellos pues obviamente están del pensar que el texto recibido es la mejor texto. Esta postura va un poco más allá de lo que yo expresaría, pero bien, es un buen texto, no, de eso no cabe duda. Todo esto para decir que en 60 tenemos ahí un poco de cosa mixta. Ahora, al otro lado del cuadro comento que tenemos dos Biblias católicas. Tenemos primeramente Nácar Colunga, no sé si alguien ha visto Nácar Colunga. Si ves esto, lo que estás viendo es una traducción de la Vulgata. No estás viendo la traducción del hebreo, griego, no, estás viendo una traducción de la Vulgata. Todo lo que está en la Vulgata estará reflejado de alguna forma en Nácar Colunga. Una vez más, si alguien tiene esta Biblia, pues que la lea, que la compare, porque el Evangelio sale. Lo que ha ofuscado el Evangelio es la Iglesia, no la Biblia. La Iglesia Católica ha intentado borrar el Evangelio, pero la Biblia contiene el Evangelio. Bien, también está la Biblia de Jerusalén, o puede ser que a lo mejor ves la nueva Biblia de Jerusalén. Bueno, son dos versiones básicamente de la misma Biblia, pero esa Biblia de Jerusalén es un poco diferente porque esto proviene de un texto que tiene en cuenta no solamente la Vulgata, sino que realmente vuelve atrás y habla del texto masorético. También miran el texto de la Septuaginta, miran el texto de los libros deuterocanónicos y también, por supuesto, miran el texto crítico. Bien, esas son dos Biblias católicas, son las más comunes. Hay otras, el Padre Estío, puedes encontrar algunas otras, pero no son tan comunes como estas dos que he puesto ahí. Bien, abajo, finalmente, tengo que hablar de esta línea abajo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la Biblia textual. ¿Cuántos habéis leído la Biblia textual? Uy, vale, esperaba un poco más. Bien, la Biblia de las Américas, ¿la conocemos un poco más? Bien, para mí gana el premio del peor título de Biblia en el mercado. A mí me daría vergüenza ir a testificar a una persona y llevar la Biblia de las Américas porque parece que eres mormón. En fin. Luego después la nueva versión internacional, es el más conocido, lo conocemos, la nueva versión internacional. Biblia la palabra, ¿os suena la palabra? Bien. La nueva traducción viviente, ¿cuántos? Mejor, bien. ¿Dios habla hoy? Menos mal. Bien, rápidamente en cuanto a eso. ¿Qué pasa con estas Biblias? Bueno, primeramente, toda esta línea de abajo, toda esta línea proviene del texto crítico. ¿Vale? Entonces, podéis ver cosas que el texto dice algo diferente de lo que pone en tu Reina Valera, y cada vez que ves eso, seguro que es un tema de un manuscrito que salió, que tenía una lectura un poco diferente. No estamos hablando de herejías, estamos hablando de una situación que, como comentamos, que ya estamos hablando de la crítica textual. Bien, pero ¿qué más podemos decir en cuanto a estas Biblias? Bueno, he puesto aquí esta flecha abajo que pone más literal, más libre. Luchaba un poco con la terminología porque no me gustaba, pero bueno, al final no encontraba nada más que decir.
Schleiermacher, que si estudias o quieres leer sobre la traducción, escribió un texto fenomenal sobre la teoría de la traducción, y si no lees otra cosa de la teoría de la traducción, deberías leer Schleiermacher, ¿vale? Entonces es cortito, lo puedes leer, búscalo en internet, y si logras escribir Schleiermacher correctamente, será un éxito, pero aunque no, Google seguramente lo corrige y lo encontrarás. Él dice que solamente hay dos opciones cuando eres traductor. Las dos opciones son: dejas al autor original en paz y obligas a los lectores a hacer un gran esfuerzo para entenderlo, o dejas a los lectores en paz y cambias y modificas al autor para que suene que está hablando en otro contexto para estos lectores. Y básicamente eso describe lo que está pasando aquí. En este lado tenemos traducciones que son más como las que nosotros estamos acostumbrados a leer, que lees y suena como la Biblia. No suena que estás leyendo el periódico, suena la Biblia. Hay frases que no son normales, hay palabras que cuando cuentas a tus amigos dices, ¿esa palabra qué significa? Dices, pero esa palabra no la conoces tú. No, yo pensaba que todo el mundo sabía lo que era dádiva. No, resulta que no, nosotros somos los únicos que sabemos lo que significa dádiva. Bien, lo que están haciendo, están intentando mantener al autor pues lo más claro posible ahí, pero el que tiene que hacer un poco de esfuerzo es el lector para entender lo que está leyendo. Y están ordenados de una forma más o menos para que veáis. La Biblia textual intenta pues ser todo lo literal que pueda. También la Biblia de las Américas muchas veces también. Y hay veces que lees y dices, uy, eso suena raro. O sea, fíjate, la Reina Valera a veces suena raro, pero a veces esto es peor aún. Bueno, cuando vamos en esta dirección empezamos a notar cada vez menos esa sensación. Leemos la nueva versión internacional. Los que habéis leído la nueva versión internacional, igual lo que os ha impresionado era lo fácil que era leer. Que en un momento dices, wow, he leído 3 capítulos y ni me he dado cuenta, porque se lee de maravilla. Sí, pero sacrificamos algo en esta lectura. Cuidado. Yo recomiendo muchas veces que leas de 2 Biblias, porque solo leyendo de una, a veces te cuesta más formar un concepto de lo que está diciendo. Compara, ¿vale? Mi Biblia, que suelo volver a usar una y otra vez, suele ser la Reina Valera 60, pero yo he leído de todas estas Biblias, menos Dios habla de. No, esa no, pero de las demás sí. Incluso la nueva traducción viviente, bueno, era un año muy largo, pero lo leí. El caso, Biblia la palabra, sabiendo lo que es, sabiendo que es del texto crítico, sabiendo que manipula el texto un poco para suavizar el texto, a mí me encantó el vocabulario. Era en un castellano muy actual, era una lectura que había cosas que serían muy bien, muy claramente en el texto, sinceramente no todo, ¿vale? Una vez más, si vas a leer la palabra, se encuentra en la aplicación de la Biblia que todos tenemos, se puede leer ahí. Es una traducción de España y el vocabulario era actual, muy interesante, pero una vez más, yo leería esta traducción comparando con otras cosas. Y finalmente, cuando llegamos a la nueva traducción viviente, la historia no entró en la historia, pero es una historia que el texto está muy suavizada y muy manipulada para que se comunique, y sinceramente yo leí esta traducción, pero no la recomiendo realmente para nadie. De vez en cuando, si quieres consultar, veo la mano, pero si me dejas, puesto que voy súper atrasado, pero luego después hablamos y te prometo que hablamos de todo lo que podamos. Bueno, todo esto para decir, cuando te preguntan sobre las muchas Biblias, hay muchas Biblias en el mercado, más que nunca realmente en castellano, pero un poco si podemos entender lo que está pasando, entendemos que estas Biblias no dicen cosas distintas. Sí que hay diferencias, porque hay textos que hay detrás de esta Biblia que son diferentes, pero si estudiamos la palabra de Dios, empezamos a entender lo que está diciendo la palabra de Dios, y creo que podemos entender que hay traducciones, pero eso no nos empobrece, realmente nos puede enriquecer, si lo sabemos coger, si sabemos entender esto, ¿vale? Así que yo sé que estoy hablando súper rápido sobre un tema que es súper complicado, pero espero que esto abra
el camino para después hacer más preguntas, estudiar más. Habla con Ivana para que te deje el libro, que ese libro tiene mucha información muy buena, y otros libros más que también tienen información muy importante sobre este tema. Bien, he hablado de estas 3 preguntas. ¿Se puede fiar de lo que dice la Biblia? Sí, 100%. ¿Cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos? Una historia complicada, pero es una historia que también nos deja tranquilos. Tenemos la Biblia que es lo que es la palabra de Dios. No nos han metido más libros, no faltan libros, tenemos realmente los libros que son la palabra de Dios. ¿Y por qué hay tantas Biblias diferentes? Bueno, porque se traduce y cada traducción al final aporta algo de la lectura del traductor. No hay tal cosa como una traducción perfecta, y eso lo digo como traductor. Sobre todo, ninguna traducción mía ha sido perfecta, nunca. Bueno, bien. Ahora, vamos a aprovechar la última media hora que tengo y vamos a hablar del otro tema que tenemos para hoy. Y eso es, ese no es, el dilema del mal. O creo que he puesto aquí el problema del mal.